Buenos días. Mi grupo está conformado por Camila Pérez, Sor Liñán, Sergio Brujés y mi persona, Anthony Linero. Nosotros les vamos a hablar sobre los tratados y principios de las Naciones Unidas del Espacio Ultraterrestre. Empezamos con un antecedente histórico que nos habla de los primeros pasos del hombre en el espacio exterior. El 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, llamado el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio. Una década después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes. Eh, La ciencia y la tecnología del espacio y sus aplicaciones se están utilizando cada vez más en apoyo de una amplia gama de actividades de las Naciones Unidas. Al menos 25 entidades de las Naciones Unidas y del Grupo del Banco Mundial utilizan normalmente aplicaciones de este tipo, es decir, misiones espaciales, por así decirlo. Bueno, ¿qué es una órbita geoestacionaria? Para responderlo en términos sencillos y breves, diremos que una órbita geoestacionaria es aquella que hace un trayecto circular en forma permanente sobre el ecuador del planeta, cualquier satélite artificial u objeto de similares características. Dicha trayectoria la realiza el satélite simultáneamente sobre el eje de rotación del planeta mismo. En el año 1967, este es como un caso que sucedió. Los países adscritos a la Organización de las Naciones Unidas acordaron que la órbita geoestacionaria es un bien común de la humanidad, pudiendo ser explotado por todos los países. Este argumento era justificado en la motivación por la que la órbita geoestacionaria se haya situada en el denominado espacio ultraterrestre, es decir, en una zona más allá de la atmósfera y la estratosfera, para ser precisos, hacia el espacio exterior. Por ello, establecer fronteras o controles de soberanía era pues algo inútil, ya que no todos los países en el mundo tenían la capacidad de aprovechar estas prácticas. Por lo que esta declaración favoreció a los intereses de las naciones con dicha capacidad aeroespacial. ¿Cuáles eran los países que en el año 1967 tenían la capacidad? Italia, Somalia, Luxemburgo, Estados Unidos y la Unión Soviética, además de Francia, Suecia y Canadá. Esta declaración de 1967, que posteriormente uno de mis compañeros explicará y dará a conocer los artículos más importantes que nosotros encontramos, hacía posible que las naciones industriales tuvieran la ventaja sobre aquellas que no podían colocar en órbita un satélite. Fue entonces cuando la ONU emitió dos resoluciones, la de 1962 y el Tratado sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre, en donde afirmaban categóricamente que el uso del espacio no puede ser objeto de dominios particulares, y asimismo cada país se obliga a informar sobre las actividades que despliegan los satélites que sitúe en órbita. A continuación los dejo con mi compañera Sor. La ONU y el espacio ultraterrestre. Desde el comienzo de la era espacial, las Naciones Unidas reconocieron que el espacio ultraterrestre agregó una nueva dimensión a la existencia de la humanidad. La familia de las Naciones Unidas se esfuerza continuamente por utilizar los beneficios únicos del espacio ultraterrestre por la mejora de toda la humanidad, reconociendo el interés general de todos en el proceso de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, con los fines pacíficos y buscando proponer y responder las preguntas sobre cómo el espacio exterior puede ayudar a beneficiar a la gente de la Tierra.
La Asamblea General adoptó su primera resolución relacionada con el espacio ultraterrestre. Resolución 1348, titulada Cuestión del uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Igualmente, en octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Actualmente, la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas se encarga de promover la cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Sirve como la Secretaría Única de Comisión de la Asamblea General, que se encarga exclusivamente de la cooperación internacional sobre los usos del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. La Comisión de las Naciones Unidas sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. Es además responsable de la implementación de las responsabilidades de la Secretaría General bajo la legislación espacial internacional y de mantener el registro de las Naciones Unidas sobre los objetos que se han lanzado al espacio ultraterrestre. A continuación los dejo con mi compañero Sergio Brujés. Bueno, yo les voy a hablar sobre el acuerdo que debe regir en las actividades entre los estados de la Luna y otros cuerpos celestes. Bueno, observando las relaciones con estados de exploración y utilizando la Luna y otros cuerpos celestes, la Luna es un satélite natural de la Tierra que desempeña un papel importante en la exploración del espacio ultraterrestre. Los tratados, pues que estos implican, son principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, con un acuerdo de salvamento y la devolución de astronautas y la reestructuración de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Hay varios convenios como tales. Les voy a leer ahora sobre 5 artículos que existen dentro de estos convenios. El primero, las disposiciones del presente acuerdo relativas a la Luna se aplicarán también en otros cuerpos celestes del sistema solar distintos de la Tierra, excepto en los casos con que respecto a alguno de estos cuerpos celestes entren en vigor normas jurídicas específicas. Para fines del presente acuerdo, la referencia a la Luna incluirán las órbitas alrededor de la Luna u otras trayectorias dirigidas hacia ella o que la rodean. El presente acuerdo no se aplica a las materias extraterrestres que llegan a la superficie de la Tierra por medios naturales. Segundo artículo. Todas las actividades que se desarrollen en la Luna, incluso su exploración y utilización, se realizarán de conformidad con el derecho internacional, en especial la Carta de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes con las relaciones de amistad y la corporación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Tercer artículo. Todas las partes utilizadas a la Luna exclusivamente con fines pacíficos se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, así como entre otros actos hostiles o a la amenaza de estos actos en la Luna. Se prohíbe también utilizar la Luna para cometer tales actos, para hacer tales amenazas con respecto a la Tierra, a naves espaciales o a tripulaciones de naves especiales con objetos de especialidades artificiales. Los estados no podrán estar en órbita alrededor de la Luna, ni en otra trayectoria hacia la Luna o alrededor de ella. Objetos portadores de armas nucleares o de cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa, ni colocarán o emplearán esas armas sobre la Luna. Cuarto artículo. La exploración y utilización de la Luna incumbirá a toda humanidad y se efectuará en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuera su grado de desarrollo económico y científico. Se tendrán debidamente en cuenta
los intereses de las generaciones actuales y venideras, y así como necesidad de promover niveles de vida más altos y mejores condiciones de progreso y desarrollo económico y social de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En todas sus actividades relativas a la exploración y utilización de la Luna, los Estados partes se guiarán por el principio de la cooperación y la asistencia mutua. La cooperación internacional, conforme al presente acuerdo, debe ser lo más amplia posible y podrá llevarse a cabo sobre una base multilateral o bilateral o por conducto de organizaciones internacionales e intergubernamentales. Ahora los dejo con mi compañera Camila. Bueno, la conclusión, habiendo hecho la historia de exploración espacial, puede llegar a la firme conclusión de que el ser humano no puede separarse del espacio. Sin embargo, ha sido circunstancia de religión, comercio, ciencia, guerra y simple curiosidad la que ha llevado al hombre a honrar a su conocimiento de los astros. Como se sostenía desde un principio, el hombre proviene de las estrellas y ahora busca dirigirse hacia ellas, como el rumbo de seguir de la humanidad. El espacio le ha permitido al ser humano descubrir su propio planeta, entender también de una forma u otra su propia existencia y llegar a un lugar nunca imaginado. No obstante que la mayoría de las veces ha logrado en el siglo XX, que fueron las consecuencias de la guerra, de la violencia, el espacio se convirtió en un campo de batalla donde uno trataban de sobrepasar al otro a cualquier costo. Sin embargo, fue gracias a la intervención de la ley a través del derecho espacial que se logró poner fin a esto. Aún así, es triste observar cómo los grandes avances en la exploración espacial se ha dado durante los tiempos de alta tensión, como lo fueron las décadas de los 60, de los 50, 70 y 80. No obstante, que hoy en día se ha convertido en tecnología militar al uso civil. Satélites GPS que antes era utilizado para guiar, ahora le permite explorar como la geografía del planeta. Ahora los nuevos horizontes presentan oportunidades para